Y lo dicho, este martes inició el segundo y definitivo debate del proyecto de reformas al Código Civil. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya la asambleísta María Alejandra Vicuña, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por este espacio, un saludo a todos los televidentes. Asambleísta, varios son los temas que centraron la discusión en torno a este segundo debate del proyecto de reformas al Código Civil. Sí, bueno, creo que primero reivindicar el trabajo de la comisión, creo que ha hecho un esfuerzo importante para lograr reformar una normativa que en sus orígenes proviene del siglo antepasado, claro, con algunas reformas a lo largo de todo este trayecto, pero que efectivamente representaba las distorsiones, las desigualdades sociales que existen. Sabemos que si bien una norma refleja efectivamente la realidad de la sociedad, no es menos cierto que las normativas o las leyes pueden incidir en el romper esos patrones culturales que tanto daño nos han hecho como sociedad. Eso lo referíamos precisamente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Creo que el avance sustancial radica en acortar las brechas de las diferencias y las desigualdades entre hombres y mujeres que el propio Código Civil planteaba. Como por ejemplo, creo que uno de los temas más discutidos y más puestos en el debate el día de hoy fue el elevar a mínimo 18 años la edad para contraer matrimonio. Este tema dista abismalmente respecto de lo que hoy está vigente. Sí, es una locura. Actualmente, niñas desde los 12 años se pueden casar y niños, eso sí, desde los 14. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué la diferencia? ¿Cuál es la lógica que media entre 12 para niñas y 14 para niños? Vaya usted a saber a quienes aprobaron esa barbaridad. Claro, con el consentimiento de los padres. Pero lo perverso de la norma, que obviamente está en contra de incluso los principios elementales del interés y el derecho superior de niños, niñas y adolescentes, y de los convenios y tratados internacionales del cual el Ecuador es signatario, precisamente porque esto ha posibilitado y ha permitido en gran medida que se hayan dado casos escalofriantes de progenitores, o digamos, quienes tienen la patria potestad de niños y adolescentes, hayan vendido al mejor postor. Esto tiene mucho que ver también con el tema de trata. Se han dado muchos casos, por supuesto no en todos los casos, pero se han dado casos porque esto ha permitido o ha posibilitado aquello. Entonces creo que partiendo del concepto de que el matrimonio es efectivamente un contrato libre, voluntario, entre dos partes, que estamos hablando de que tiene que ver con el proyecto de vida de las personas. Efectivamente tiene que ser cuando tienes un grado de madurez que por supuesto al menos lo ponemos en este caso desde los 18 años. Entonces yo creo que ese es un elemento central que, como digo, acorta las brechas, la disparidad y el absurdo de para niñas 12 y para niños 14. En ambos casos es una locura, a nuestro juicio, y muchos en eso coincidimos. De hecho, planteamos como Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes parte de estas reformas que han sido acogidas por la Comisión. A propósito del matrimonio precoz, como se dijo a lo largo del debate, de la discusión, se puso en evidencia cifras o datos en torno a las graves repercusiones que precisamente acarrea el tema de los embarazos precoces, las altas tasas de mortalidad, etcétera. Pero esto también fue puesto en entredicho por parte de, fundamentalmente, del sector de la oposición. ¿En qué medida el fijar los 18 años como edad mínima para el matrimonio cambiaría de alguna manera esta realidad social? A ver, yo creo que en ninguna, ojo. La norma no necesariamente va a impedir los embarazos adolescentes, va a impedir, digamos, los problemas que se dan en este círculo de pobreza a partir precisamente de una ausencia de una consolidada educación sexual en los colegios, entre otros temas que también deben ponerse en el debate. Es decir, la política pública para la prevención de embarazos en los adolescentes y todo lo que ello implica en la sociedad, eso efectivamente se viene trabajando desde hace ya algún tiempo en la política pública, que yo lo resumo en el ENIPLA, que es la Estrategia Nacional Intersectorial para la Planificación Familiar y el Embarazo en Adolescentes. En otras normas que han contribuido a este objetivo, como la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en donde hemos incorporado de forma obligatoria incorporar en la currícula de todo el sistema educativo en los distintos niveles la educación en sexualidad desde una perspectiva y desde una concepción biopsicosocial como es inherente al ser humano, y ya no tener la sexualidad como aquel tabú casi que ajeno a nuestra especie.
En eso radica efectivamente el combatir las causas que originan que el Ecuador sea el segundo país en la región con mayor índice de embarazo adolescente. Por supuesto que el plantear, elevar la edad para contraer matrimonio a los 18 años, con eso no es que se cierra la otra posibilidad, no, pero como concepto es absurdo, está en contra de lo que hemos firmado como Estado en materia de protección de derechos de niñez y adolescencia, y por supuesto que es un despropósito el mantener la edad como está actualmente para contraer matrimonio. Lo uno, por supuesto que no garantiza lo otro que hemos discutido ampliamente y que tiene temas conexos en otras leyes, no solo la de educación intercultural, la de inclusión económica y social también, la de participación ciudadana, sin lugar a dudas el Código Orgánico de Salud, en donde algunos de estos temas también se están desarrollando. Es decir, hay un abanico de temas en donde se centran muchas de las causas que vimos, que evidentemente se tienen que poner en el debate para analizar el despropósito del mantener como está en la actualidad 12 años en el caso de niñas, 14 años en el caso de niños con consentimiento de padres para contraer matrimonio. Ahora, la determinación de esta edad mínima tiene su justificación en estudios técnicos realizados, en instrumentos internacionales, la de 18 años. Bueno, la de 18 años considerando que es la mayoría de edad, partiendo del concepto que un matrimonio es un contrato de dos voluntades, libre voluntariamente, que deciden asumir un plan de vida. Partiendo de eso, de legislación comparada. Cabe recalcar que en la actualidad, como está planteado el Código Civil, el vigente, el que lleva pues desde hace mucho tiempo en vigencia, efectivamente es uno de los países que tiene menor edad para contraer matrimonio, no solo en la región, sino incluso en el mundo. Entonces nos parece importante dar este paso sustantivo que, insisto, no con ello se evitan los embarazos en la adolescencia, que es una de las principales causas de morbimortalidad materna en el caso de las mujeres. El 34% de los adolescentes en nuestro país, de las adolescentes en nuestro país, menores de 18 años, están casadas. Entonces creo que son algunos temas importantes que tienes que poner en el debate. Insisto, lo uno no debe analizarse de la perspectiva de la política pública que se debe orientar y fortalecer, y también desde las normativas conexas y complementarias que tienen que fortalecer esa política pública. Pero efectivamente, como concepto, es una locura tener una norma en el país que permita, con consentimiento de los padres, porque no tienen todavía la madurez suficiente como para hacerlo, casarse. Eso ha permitido, como mencionaba anteriormente, muchos casos de explotación sexual, muchos casos de trata, muchos casos de vender al mejor postor a nuestras niñas. Ahora bien, este no fue el único tema tratado, también lo que tiene que ver con las causales de divorcio, entre otros planteamientos que fueron expuestos. Usted misma hizo lo propio. Efectivamente, por ejemplo, una de las causales, y en eso un aporte, porque reconozco que es importante el numeral 8 del artículo 10 de las causales, en donde se establece, por ejemplo, que si la mujer da a luz un hijo que fue concebido antes del matrimonio, el marido, la pareja, tiene la posibilidad de, cuestionar el asunto y con sentencia judicial ejecutoriada poder, tener esa herramienta como para disolver su matrimonio. Sin embargo, lo propio no se hace en el caso de las mujeres. Es decir, ¿qué pasa cuando la pareja tiene un hijo fuera de matrimonio, que no es de su actual, en ese caso de su esposa? Es decir, en esas cositas que considero que hay que tomar mucho énfasis para poner exactamente ese mismo escenario, pero en el lado contrario, es decir, en el lado de la mujer. Ese es uno de los aportes. Entiendo que, no sé si se les ha pasado a la comisión seguramente, pero precisamente el debate apunta a eso, a ir corrigiendo y ir aportando los temas. Y recordemos que en el caso de los mecanismos científicos, de los instrumentos científicos, creo que la ciencia debe ayudar sin lugar a dudas a la administración de justicia, las pruebas de ADN para el tema de la paternidad. Sin embargo, hay un elemento, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, sin embargo, hay un elemento que también tiene que ponerse en el debate para ampliar, este mecanismo. En el caso de reproducción asistida. La reproducción asistida en el Ecuador se viene desarrollando desde hace más de 2 décadas, sin que exista media línea de regulación al respecto. Eso estamos tratando en el Código Orgánico de la Salud, yo mismo lo he planteado. Estamos trabajando con gente especialista en la materia porque es una realidad que existe. Y aquí el tema
tiene que ponerse en el debate público si se puede, no se puede, hasta dónde se puede y qué es lo que se puede. Brevemente, ¿en qué consiste? Por ejemplo, en el tema de reproducción asistida, la donación de gametos femeninos y masculinos. ¿Qué pasa cuando la paternidad solamente se determina con el ADN? ¿Sí? Y cuando no existe legalizada, digamos, de forma legalizada, el contrato o los procedimientos que tengan que establecer el cuerpo normativo, en este caso el Código Civil, con otros como el Código de la Salud, por ejemplo, cuando se trata de donación de gametos. ¿Qué pasa con ese donante? ¿Sí? En el que obviamente desde el punto de vista biológico el ADN va a corresponder al donante, no al padre adoptivo o como corresponde, es decir, no a la voluntad procreacional, que es lo que debería constar, es decir, se debería completar este articulado teniendo en cuenta una realidad que existe, pero no solo estamos hablando de gametos en el caso de los hombres, sino también, por ejemplo, la donación de óvulos. ¿Qué pasa con el vientre subrogado? ¿Quién es la madre? ¿La que pare en los hospitales o la que biológicamente le corresponde? Entonces, son algunos temas que seguramente causarán algún tipo de controversia, pero que tienen que ponerse en el debate nacional, que tienen que enfrentarse porque son parte de la realidad, y la idea es que la normativa ya se sintonice con lo que vive la sociedad en los actuales momentos y, por supuesto, siempre avanzar en la línea de lo que establece la Constitución. Y ya lo veremos también en el curso del trámite del Código de la Salud, que precisamente está al interior de la Asamblea Nacional. Gracias a la asambleísta María Alejandra Vicuña, quien nos ha acompañado en este espacio de entrevistas. Amigos, es tiempo de una primera pausa. No se vayan, enseguida continuamos con la información.